Bueno, ¿les parece que comenzamos? Bueno, ¿cómo les va? Muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos en este evento tan importante como es la presentación del libro que realizó Roxana Mazzola, este libro titulado Estados desiguales, cómo impacta la institucionalidad en la infancia, un libro recientemente publicado por Prometeo, y esta actividad se enmarca a su vez dentro de la jornada de apertura de la 9ª Corte del Diploma Superior en Desigualdades y Políticas Públicas Distributivas. Para llevar adelante esta jornada la vamos a organizar en dos momentos. Un primer momento institucional, con unas palabras de apertura y darles la bienvenida, y un segundo momento que vamos a dedicar a que la autora y los prestigiosos comentaristas que aquí nos acompañan puedan establecer un diálogo. En ese sentido, agradecerles claramente a Pilar Arcidiácono, Luciano Andrenacci, Martín D'Alessandro, por la tarea que van a tener por delante. Estamos muy ansiosos de escucharlos, y agradecerles también a todos los asistentes, y en particular a Oscar Oslak, que nos acompaña y que tuvo la gentileza de escribir un prólogo en este libro. También le agradecemos la presencia de Vilma Paura, que aquí está acompañando esta actividad. No voy a quitar más tiempo, le damos la palabra a Valentina, nuestra directora de la Flaxo Argentina, la doctora Valentina Delich, para dar inicio a esta actividad. Muchas gracias, Valentina. Gracias, Alejandro, por esta presentación. Queridos y queridas colegas y autoridades, investigadores, investigadoras, estudiantes y participantes de este encuentro. Yo primero quisiera empezar agradeciendo a Roxana Mazzola, por la invitación, y también a todo el equipo del Diploma Superior de Desigualdades y Políticas Públicas Distributivas, y también al área de Estado y Políticas Públicas por haber organizado esta presentación. También quiero saludar y agradecer la presencia de quienes nos acompañan en la presentación del libro, queridísimos colegas Martín D'Alessandro, Pilar Arcidiácono y Luciano Andrenacci. Es un verdadero gusto darles la bienvenida a la Flaxo presencial y a la presentación de este libro que se llama Estados desiguales, y se pregunta cómo impacta la institucionalidad en las infancias. Un libro que obviamente nos convoca a debatir sobre una cuestión que yo diría que es urgente y también es estructural, ¿no? Que es las desigualdades que atraviesan a nuestras sociedades, y en particular el modo en cómo esa institucionalidad o estatalidad impacta sobre las infancias. Así que yo quisiera solamente empezar notando que pensar las infancias es necesariamente pensar las condiciones materiales, las condiciones simbólicas y las condiciones institucionales que las hacen posible. Y en esa línea no se trata solo de diseñar políticas y mecanismos institucionales para llevarlos adelante, sino de analizar y evaluar qué capacidades tiene el Estado para llevarlas adelante, ¿no? Para monitorearlas, para evaluarlas y eventualmente para mejorarlas. En este sentido, yo diría que el encuentro de hoy no es solamente una instancia académica en el sentido tradicional o una instancia de formación del diploma superior, sino que es un espacio de presentación y de intercambio de ideas entre nosotros y con otros sobre producción de conocimiento, que es un conocimiento conceptual, es un conocimiento situado y es un conocimiento crítico. Así que nuestra institución, la Flaxo, yo diría que si algo la caracteriza es la misión de promover y generar investigación en ciencias sociales aplicada y comprometida con los devenires de nuestra sociedad. Nosotros intervenimos en el espacio público proponiendo marcos conceptuales, aportando evidencia y tratando de complejizar las discusiones, que me parece que es algo que no nos estaría saliendo tan bien en la Argentina, esto de
complejijar en vez de simplificar las discusiones. En esta línea, la producción, la publicación, la difusión de nuestros trabajos ocupan para nosotros académicos un lugar estratégico. No son simplemente el resultado final de una investigación, sino que es una herramienta de circulación del conocimiento, también de construcción de agendas o un intento de construcción de agendas o de influir sobre las agendas y de intervención en la esfera pública. Y también puede ser una instancia de generación de alianzas, de las alianzas que se necesitan para tratar de sacarlas adelante. Así que yo diría así de modo general que a través de libros, revistas, informes y documentos de trabajo, la Flaxo ha ido construyendo un acervo que refleja no solamente la diversidad de cuestiones y de enfoques que atraviesan a nuestra América Latina, sino que es un trabajo que es sostenido en el tiempo, que incluye producción académica, pero no solo. Hay mucho material también orientado a la coyuntura. Ha permitido que nuestras investigaciones no queden restringidas al ámbito especializado, sino que alimenten discusiones un poco más amplias sobre el Estado, sobre la desigualdad, la educación, la salud, el trabajo y, por supuesto, las infancias. La Flaxo ha sido históricamente un espacio de encuentro, ha sido un espacio de encuentro entre disciplinas. Nosotros estamos organizados en 14 áreas de trabajo. Ha sido tradicionalmente un lugar de encuentro intergeneracional y ha sido también un lugar de encuentro entre el mundo académico y otros actores sociales. Así que nuestras investigaciones, así como nuestros seminarios, nuestras presentaciones de libros, son instancias que nosotros consideramos privilegiadas para poner en común saberes, para discutir diagnósticos y para pensar alternativas colectivas. En un contexto regional y global que está atravesado por profundas desigualdades y también por disputas en torno al sentido de lo público, de la verdad y del conocimiento mismo, defender el lugar de la producción académica rigurosa y del aporte al debate público, nosotros entendemos que se ha vuelto crucial. Así que nosotros, como nosotros lo vemos, publicar es también intervenir, es tomar una posición en el debate público, es contribuir o tener la esperanza de que contribuimos a decisiones políticas apoyadas en evidencia y no en prejuicios, es en definitiva, como decimos acá muchas veces, ampliar los márgenes de lo posible, que se ha convertido como una especie de mantra nuestro. Por eso nosotros, y yo particularmente en representación de la Flaxo, quisiera destacar el valor de estos encuentros, de estas jornadas y de las presentaciones de los libros, que no solo representan investigaciones, sino que invitan a discutirlas, a ponerlas en tensión y a hacerlas dialogar con otras miradas y experiencias. Así que yo estoy convencida que las exposiciones y el debate que va a tener lugar hoy van a aportar elementos para que podamos comprender mejor cómo las instituciones pueden y o deberían contribuir a reducir las desigualdades en y desde la primera infancia. Así que muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias, Valentina, por estas palabras, por remarcar el compromiso de la Flaxo con la incidencia en el debate público y siempre realizándolo desde criterios de rigurosidad científica, con información bien fundada, con datos, como bien decís, y con una investigación que es fruto de años de trabajo que llevó adelante Roxana en el marco de su formación doctoral y en el marco de su desempeño en el programa de estudios sobre desigualdades y políticas públicas distributivas aquí en la Flaxo. Simplemente como un elemento más para destacar y en línea con lo que vos señalás, es la importancia de la producción o el aporte que este libro hace a la elaboración de nuevos marcos teóricos, nuevos enfoques o discutir los existentes, y dar cuenta de la complejidad de las políticas públicas. Roxana en este libro se centró en la cuestión institucional, en los marcos institucionales, ¿no? Y claramente estos inciden decididamente en el diseño de las políticas públicas, en la efectividad, en el impacto, en la implementación, y de allí creo que la importancia de
de dar cuenta de ellos, de analizarlos críticamente y al mismo tiempo también darle continuidad en proyectos de investigación, porque este trabajo también es parte de un proyecto de investigación que viene desarrollando en el área. Así que muchísimas gracias, Valentina, por tus palabras y por el apoyo que siempre realizás a las actividades que llevamos adelante en el área. Y ahora sí, le damos paso a la autora y a los comentaristas y al moderador de este panel. Muchísimas gracias. Él viene para acá. Arthur, ¿podés pasar? Vos pasás. A ver, pasa para acá. ¿Me pasas esa libretita chiquita? Ahí está. Sí, tengo la mía yo. Bueno, buenos días a todos y todas. Gracias por estar acá en Flaxo, nuestra casa. Un lugar que queremos mucho y que, bueno, nos ha cobijado desde hace ya muchos años en el área de Estado y Políticas Públicas de acá de Flaxo. Vamos a arrancar con esta presentación. La idea es que cada uno de los expositores haga un comentario sobre la obra y después sí dar lugar, si nos queda cierto margen de tiempo, a algunos aportes que puedan hacer ustedes. Quiero contarles que tenemos casi 60 personas conectadas a través del Zoom, gente que nos acompaña desde Brasil, desde, bueno, toda Latinoamérica, como suele ser siempre las actividades de Flaxo, mucha gente conectada no solo desde Argentina, sino desde toda la región. Gente de universidades nacionales, de la UNPAS, por ejemplo, también está conectada. Y bueno, para nosotros es una gran alegría que esta actividad pueda ser replicada y conocida también y amplificada en otros destinos. Bueno, vamos a arrancar entonces a presentar a los expositores. Nos acompañan, como ustedes saben, Pilar Arcidiácono. Pilar es doctora en Ciencias Sociales, es magíster en Políticas Sociales y licenciada en Ciencia Política de la UBA, investigadora independiente de CONICET, es codirectora del Grupo de Trabajo Interdisciplinario de Derechos Sociales y Políticas Públicas de la UBA. Además se desempeña como docente en la materia de Sociología Política, en la carrera de Sociología. Es docente también en el ciclo básico de la UBA y en otras instituciones. Y ha publicado diferentes trabajos, siempre en el campo de las políticas sociales y su cruce con la sociología política. El más reciente es de Bobo Nada, cómo funciona el ANSES y por qué pone en cuestión los mitos contra el Estado, una obra especialmente interesante para leer en este contexto, donde estamos discutiendo capacidades estatales. Por otro lado, tenemos a Martín D'Alessandro. Martín es también licenciado en Ciencia Política, magíster en Investigación en Ciencias Sociales y doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
Es profesor en diferentes instituciones, entre ellas la UBA, también en la Universidad de San Andrés y en la Universidad Torcuato Di Tella. Fue presidente de la Sociedad Argentina de Análisis Político, de la SAAP, y actualmente se desempeña como presidente de Poder Ciudadano. Y tenemos también al que juega de local, en este caso, a Luciano Andrenacci, que es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Rosario, magíster y doctor en Estudios Sociales Latinoamericanos por la Universidad de la Sorbonne de París. Es docente, investigador, consultor y autor en temas de administración, gestión de políticas públicas, políticas sociales e historia de la ciudadanía. Y bueno, y también ha sido consultor, entre otros lugares, del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, y otras agencias del Sistema de Naciones Unidas. Así que bueno, la verdad que es un lujo tener panelistas tan prestigiosos, y vamos a comenzar entonces con la intervención de Martín D'Alessandro. Buenos días, muchas gracias. En primer lugar, lo que corresponde, felicitaciones, Roxana, a la aparición de un libro sobre estos temas en particular, sobre cualquier tema en general, pero sobre este tema en particular me parece importantísimo para felicitar y celebrar. No había escuchado nunca lo de ampliar los márgenes de lo posible. Me gustó mucho y me parece que este libro realmente lo hace. Estoy muy contento por la invitación. Gracias, Roxana, Arturo. Estoy muy contento por estar presentando este libro, y además estoy contento porque en estos temas soy un extranjero, ¿no? Entonces me llevó a aprender muchas cosas también. Voy a dejar como buen extranjero, en el área de las políticas sociales me refiero, algunas cuestiones más, o las cuestiones más técnicas que aborda el libro, ¿no? La protección de la niñez, los tipos de la protección de la niñez, las etapas, los alcances de la cobertura, los grados de inclusividad, todo eso lo dejo a los que saben, que son los otros invitados hoy. Los paradigmas de las políticas sociales, las especificidades de la seguridad social, leo mis notas, ¿no? Los tipos de institucionalidad asociados a estos diferentes modelos, los resultados de los diversos tipos, la profundidad de la intervención, los impactos redistributivos que finalmente tienen en Brasil y Argentina. Sobre todo eso no voy a decir nada. Y además, bueno, porque hay el tema particularmente de la asignación universal por hijos, un tema de expertise. Roxana es una de las referentes, entonces, para no pasar vergüenza, lo paso por alto. Y voy a hacer unos breves comentarios, voy a ser breve, sobre 4 o 5 puntitos, a lo mejor de carácter más general. Voy a referirme a lo que me gustó, lo que me bajoneó, lo que aprendí, lo que me hizo ruido y lo que me invitó a pensar el libro. Por lo que estoy una vez más agradecido. Empiezo por lo que más me gustó, en general, ¿no? El libro en general. En línea con lo que decía Valentina recién, me parece muy interesante porque el libro está pensado no solamente para hacer una contribución a la academia, sino también está pensado para los tomadores de decisión, que trabajan en el Estado, que se ocupan, están en la trinchera de estos temas. Pero no solamente eso, porque el libro también está direccionado a la sociedad en general, para que haya más información sobre este tema, ¿no es cierto? Y esto me parece importante. Otra vez piso la presentación de Valentina, porque me parece que esto es la buena ciencia social, o por lo menos yo comparto esa postura de qué es lo que deben hacer las ciencias sociales, la ciencia política particularmente, que es un poco nuestra casa, pero la buena ciencia social me parece que tiene que hacer eso, ¿no? Dirigida a tratar de estar
académicamente fundamentada, llenar un vacío en el conocimiento académico, pero estar orientada también a incidir y a expandir el conocimiento también en la sociedad. Así que eso, Roxana, chapó, para empezar. También me gustó mucho la forma en la que se encara el problema de la desigualdad en la infancia, ¿no es cierto? Esta idea de la vinculación con un montón de otras intervenciones del Estado. No es, lo resalta el libro, un estudio de la desigualdad estática, solo medida por el nivel de ingresos y concentradas en la consecuencia del problema, en el resultado, ¿no? Es decir, en la desigualdad misma, sino que está orientado a buscar las causas de la desigualdad en la infancia y mirándola de una manera dinámica, en diálogo con todas estas áreas de la intervención estatal. Eso, como comentarios generales, realmente me impactó. Voy rápido a lo que me bajoneó al leer el libro. Me bajoneó lo tremendamente difícil que expone Roxana, que es realmente tener un impacto sobre la desigualdad en la infancia. El Bolsa Familia y la UH, que es el centro del libro y de la trayectoria de Roxana, obviamente sabemos, son planes que han sido muy exitosos, son exitosos, pero Roxana termina diciendo, bueno, realmente no mitigaron el problema. Finalmente fueron programas para administrar esa pobreza, ¿no? Y eso, bueno, me parece triste. Incluso, bueno, también es un poco la tradicional crítica de la izquierda, ¿no? Bueno, si estos programas, que son los más importantes, que son en algún punto modelos y los más exitosos, bueno, tuvieron o destinaron aproximadamente, redondeo, el 0,5% del producto, bueno, ¿cómo vas a tener una incidencia real? Pero en cualquier caso, eso está inserto en un mar, en un océano complejo de intervenciones y dadas las características estructurales que ya tiene esa pobreza y sobre todo en la infancia, es algo para lamentar. Pero como voy a decir después al final, un incentivo para seguir trabajando en estos temas, más que nunca. Lo que aprendí. Aprendí que exactamente, como decíamos antes, la atención a la infancia no se puede prestar sin mirar la distribución del ingreso, sin mirar la política laboral, sin mirar la política educativa, sin mirar la política fiscal. En particular, el libro me enseñó a mirar el tema de la provisión de la infancia desde esta óptica transversal, bien compleja y por eso mismo también bien difícil de abordar, ¿no? Entonces, aprendí sobre los déficits de los abordajes tradicionales, ¿no? Que Roxana comenta, tanto, digamos, de los programas de transferencias condicionadas como desde un punto de vista más amplio, desde diferentes tipos de estado de bienestar, ¿no? Vos te metés también en discusiones, digamos, teóricamente mucho más abarcativas y profundas, de la manera que se inserta este tema en un escenario mucho más complejo. Me resultó muy interesante y no pude dejar de vincularlo como buen politólogo con algunas cosas de O'Donnell, sobre todo con el último O'Donnell, la idea de agencia, ¿no? Es decir, todas aquellas cosas que hacen a la capacidad de los ciudadanos de poder ejercer y o reclamar sus derechos, ¿no? Entonces, hay una serie de transversalidades ahí de lo que implica la agencia, que no tiene que ver solo con lo material, con la pobreza material, sino con una también pobreza ciudadana,
podríamos decir, que impacta. Lo que quiero decir es que es muy difícil pensar en las bondades o en las virtudes a desarrollar de la democracia con este sustrato, ¿no?, de una agencia tan truncada. Y eso fue algo para mí nuevo. Paso a lo que... algunas preguntas, no es que me hizo ruido, pero sí algunas preguntas, porque un poco de picante le tenemos que poner un poco a esto, Roxana, también, ¿no? Bueno, entonces vamos a poner un poco de picante a la cuestión. ¿Qué es lo siguiente? Bueno, Roxana sugiere que las desigualdades, por supuesto, persisten. Las desigualdades persisten y estos programas, podríamos decir, bueno, en el fondo no mueven mucho la aguja de la situación estructural, ¿no?, la situación social, sociológica, estructural de la Argentina. ¿Por qué? Bueno, porque hay algunas, diríamos en el lenguaje habitual de las ciencias sociales, factores de largo plazo y factores de corto plazo. Los factores de largo plazo, Roxana dice huellas institucionales profundas, ¿no? Usa esta idea, pero son los factores de largo plazo. La estructura económica argentina, históricamente orientada hacia los mercados internacionales, ¿no?, todo lo que conocemos, y factores de más corto plazo, que son efectivamente los diseños específicos de las políticas, ¿no? O sea, no. Ahora, estas políticas, en concreto la asignación universal, ¿no?, tuvo dice la autora, una fase de avance muy importante en su lanzamiento en 2009, gracias a un liderazgo político decidido. Ok, muy de acuerdo. Pero en 2013, la UH ya estaba clara la incapacidad de la UH para transformar las desigualdades estructurales subyacentes, básicamente porque no logró reemplazar al paradigma asistencialista por uno de protección ampliada efectiva, que es la idea un poco orientadora de todo el libro. Entonces, ahí mi pregunta es, bueno, ¿cómo funciona efectivamente ahí la cuestión del liderazgo político, ¿no?, en la efectividad de un programa técnico? Entonces ahora viene la pregunta provocadora, maliciosa. Si el programa más exitoso, que es la UH, no logró cambiar finalmente el paradigma asistencialista, ¿no?, y ya era clara su incapacidad solo 4 años después. Entonces, bueno, lo que hace el gobierno siguiente, el gobierno de Macri, entonces es sincerar una situación, ¿no? ¿Cuál es un poco la línea que divide entre el desmantelamiento de un programa y el sinceramiento de un paradigma, ¿no? Es un poco la pregunta. Se desmanteló realmente ese programa, que todavía sigue vigente, pero no me meto con eso porque lo dejo para los especialistas esa cuestión, ¿no? Pero, por otro lado, si las instituciones, ¿no?, generadas fueron frágiles, o sea, el programa y las instituciones del programa finalmente fueron frágiles para perdurar en el tiempo, ¿no?, que es lo que cuenta Roxana en el libro, bueno, ¿no hay una falla de la política ahí también? Y no necesariamente, digamos, del programa o del desmantelamiento posterior. El liderazgo que propuso el programa, no hay ninguna responsabilidad en no haber podido generar las condiciones de su continuidad, ¿no? Bueno, no sé, es una pregunta. Finalmente, termino con esto, hago una referencia a lo que me invitó a pensar el libro, sobre todo en esto que es la relación entre la política y las políticas, ¿no?
Porque claro, las políticas, hay obviamente una relación, como dice Oscar Oslak en el prólogo, ¿no? Las políticas son más la expresión histórica de proyectos políticos y de disputas sociales, más que técnicas específicas, ¿no? de la acción estatal. Entonces, me estuve dando vueltas a la siguiente pregunta, que yo no me la podía responder. Si este diagnóstico es correcto y todos estos problemas aparecieron, entonces, ¿es realmente posible diseñar intervenciones estatales redistribucionistas cuya calidad técnica pueda, digamos así, convertirlas en políticas de Estado, ¿no? Ser perdurables en el tiempo? La pregunta surge porque, o al menos para mí, y creo que supongo que todos los que estamos acá, ¿no? Queremos una intervención estatal que mitigue las desigualdades y que logre, bueno, al menos unos grados razonablemente aceptables de justicia social, ¿no? En eso creo que estamos todos de acuerdo. Pero probablemente, como también concluye el libro, la racionalidad técnica de las políticas, la innovación paradigmática, la claridad conceptual, todo eso que una buena política pública puede tener, parece que sigue dependiendo de la volatilidad y del vuelo, a mi gusto, demasiado rasante de la conducción política en general, ¿no? del país. Entonces, bueno, yo no sé cómo... Sí, bueno, yo no sé cómo ponerle el cascabel al gato. Pero bueno, traje la preocupación para conversar y ver qué opinan los colegas y los amigos. Ahora, aunque esto sea así, ¿no? Si es que es así, si este diagnóstico es bueno, finalmente es limitada por más virtuosa que sea el diseño de una política pública y la implementación de una política pública, todo se va al tacho cuando falla la política, ¿no? La conducción política. Me parece que todos los politólogos en general, como yo, y los expertos en políticas, digamos, públicas y políticas sociales, como ustedes, sin embargo, no tendríamos que desilusionarnos, sino al contrario, seguir trabajando al contrario, cada vez más, ¿no? Y si es necesario, seguir arando en el mar, ¿no? Porque en el camino está el aporte de la buena ciencia social, en ese camino finalmente, ¿no? Y los libros como este, Roxana, me parece que siguen construyendo en ese sentido un acervo de conocimiento teórico y empírico que tarde o temprano, si tenemos suerte, va a influir mucho más de todo lo que influye ese conocimiento hoy. Felicitaciones de nuevo y gracias. Gracias, Martín. Le damos la palabra a Pilar Arcidiacono. ¿Esto está prendido así? Sí. Bueno, hola a todos, a todas. Muy lindo estar acá con amigos, colegas. Lindo presentar un libro. Siempre pienso que, ¿no?, es de las cosas más lindas que tenemos en la actividad académica, poder presentar libros, ser jurado de tesis cuando las tesis son lindas y caminan, pero esto es muy lindo, así que felicitar a Roxana. El libro es muy lindo, aparte, como objeto. Lo acabamos, aclaro, porque acá nos vieron abriendo los celofanes, lo acabamos de recibir en versión papel, pero lo teníamos digital, por eso lo pudimos leer detalladamente. Pero es un lindo objeto, además. Así que, bueno, nada, felicitaciones. En estos tiempos cuesta un montón también. Felicitar a Roxana, a Prometeo por esto. A ver, varias cuestiones. Primero, me parece que el libro
el libro muestra una trayectoria muy atravesada, que es la trayectoria de Roxana, obviamente. Una trayectoria que ella misma lo escribe por allí, de vocación pública. Me parece que eso es importante de remarcar, digamos. De vocación pública y de trabajo, digamos, académico y trabajo en el Estado. Entonces, eso es una marca del libro diferente a lo que sería un libro escrito por otra persona con otro perfil. Trabajo en ANSES, trabajo en obra pública, entonces digo, se entrelaza la cuestión de cuidados, de infancia, todo ese recorrido de un montón de años, amalgama. Y producto de una tesis doctoral, ¿no?, en nuestra querida Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, digo que me parece también que no es menor. Un montón de cosas, yo me lo voy a ordenar de esta manera. A ver. Primero, algunas cuestiones generales, porque como no presentó antes Roxana, entonces me adelanto a decir. Primero, el valor del libro compara, ¿no? No me voy a explayar, pero compara entre Brasil y Argentina, así que hay un ejercicio de lo comparado. El objeto lo permite, las transferencias de ingreso, entonces voy a tratar de hacer guiño, guiño a quienes no leyeron el libro, porque están acá y no leyeron el libro, que se entusiasmen para leer el libro, sin aburrir a los colegas que leyeron o escribieron el libro. Entonces, por un lado, lo comparado. Está bueno porque es un ejercicio que, si bien es muy común en transferencias de ingreso, porque el tema lo permite, porque ha habido muchas cosas parecidas, aunque yo creo que Argentina es un caso muy singular y lo puedo defender, pero digo, me parece que eso es muy valioso, Brasil-Argentina. El cruce entre políticas sociales y cuidado, digamos que ese también es un cruce interesante, bueno, novedoso para este libro. En el libro vamos a encontrar algunas cuestiones sobre, bueno, el efecto Estado, diría. ¿Qué pasa cuando el Estado interviene en algo, hace cosas y entonces genera cosas diferentes, muy diferentes? Tal vez no lo deseable dentro de lo que sería, bueno, recién planteaba Martín, la dirigencia política, los liderazgos, se ponen a rodar cosas y surgen algunos efectos, ¿no? Entonces ahí aparece una discusión que después voy a entrar más de lleno. Una discusión que para mí es muy interesante, que también después quiero señalar algunas cuestiones sobre el tema tecnología. Que yo no sé si es el centro de lo que le quería dar Roxana al libro, pero yo se lo di, y como uno lee, no lo que quiere, porque leemos los libros y tenemos la obligación, digamos, ética de leer los libros en los propios términos que los libros lo plantean, no de lo que yo quiero escuchar en el libro o leer en el libro de Roxana, pero digamos, me parece que es importante porque el tema de la tecnología es un tema central para pensar algunas de las puntas que este libro a mí me invitó. Y después la cosa histórica, ¿no? Digamos, la historicidad, porque es un largo periodo el que va tomando Roxana ya en este texto. A diferencia de su trabajo anterior, el libro... ¿De cuándo es el libro anterior? 2012, el de Asignación Universal. Claro, acá hay entonces una larga data. Entonces, me parece que eso también es interesante para plantear. Y es un libro que no está escrito para gestión Milei, pero que, sin embargo... En las conclusiones ahí aparecen algunas puntas vinculadas con, ¿no?, este tema, el tema de la asignación, bueno, la política actual. Entonces yo tengo dos comentarios. Martín separaba lo que lo bajoneaba, lo que más por una cosa más de sensaciones. Yo lo separo en dos comentarios, un matiz, una pregunta, digamos. El primer comentario es... ¿Se le puede pedir tanto a las transferencias de ingreso? Es decir, es un montón, ¿no? O sea, paremos la mano, sería, en la versión mía, sería, paremos la mano. Es decir, a mí el libro me invita a pensar, y todo el tiempo que lo leía pensaba, y creo que ella misma lo va. ¿No es bastante lo que se logró? Justamente, mirando ahí, haciendo foco ahí. Yo, perdón, pero voy a hacer referencias a Argentina, mayormente porque me siento cómoda, a Brasil no me siento cómoda para nada. Digo, ¿no es bastante lo que se logró? ¿No? Entonces, Roxana habla mucho de algunas paradojas. Yo diría, bueno, por ahí lo de las transferencias de ingresos ya son, más que paradojas, límites estructurales de las transferencias. Hasta acá llegan en estos contextos, en contextos de, bueno, economías, sobre todo economías estancadas, o en contextos inflacionarios, o en las dos cosas. Entonces digo, ¿cuánto más se le puede pedir a las transferencias de ingreso? ¿No? Y si más que una paradoja ahí, no es más un límite constitutivo y una pura potencia también. Digo, yo vengo al contrario, como repilas, acá levantar, no la parte bajón, sino decir, bueno, se logró un montón, ¿no? Tal es así que hoy está ahí, subsiste. Y no es menor, me parece que no es menor.
Efectivamente no hay impacto sobre desigualdad, pero digamos, hay una posibilidad de atemperar el sufrimiento social que no es menor, ¿no? Con la masificación de las transferencias, digo que aparte me parece que es claro que no es un programita de transferencia de ingreso condicionado como tantos otros que hubo en la región, sino que es un cambio sustantivo en la seguridad social. Entonces digo, me parece que eso no es menor. Claro, efectivamente Roxana nos muestra, no genera una sociedad más igualitaria, ¿no? Pero bueno, un poco menos empobrecida, sí. Bueno, entonces digo, eso me parece que no es menor. No es menor la institucionalidad que genera, los saltos en la institucionalidad de un sistema, y después voy a ir a eso, que pareciera incluso, aún en contextos de gobiernos de derecha, es muy difícil de modificar, costoso de modificar, ¿no? En un punto. No es menor la posibilidad que tuvo, digamos, Argentina, y creo que eso está claro en el libro, de, bueno, darle legibilidad a una sociedad que, hemos hablado en otros encuentros, se le escapa por todos lados al Estado, ¿no? Lo que el Estado protege, quién gana, quién pierde, se le va escapando todo el tiempo un montón de situaciones y, sin embargo, digamos, ha habido una capacidad de leer del Estado que es un salto enorme. Te digo, como para reponer algunas cuestiones. No es menor tampoco, y cierro con este primer comentario, digamos, no es menor tampoco el efecto que tuvo en la forma de hacer política social. Porque de alguna manera, y esto creo que también hay que leerlo en la clave de hoy, digamos, es un tipo de hacer política social que desplaza a los actores colectivos, ¿no? Que genera relaciones más individualizadas, Estado-persona, sin tantas mediaciones sociales, que es la gran preocupación histórica, no solo de ahora. Y entonces, bueno, en un punto también es exitosa en eso, en plantear una forma de hacer política social. Claro que, bueno, ¿no? Tiene un montón de problemas. Entiendo cuando acá Roxana plantea cuando el Estado, con quién gana y quién pierde, bueno, deja un montón de problemas, ¿no? Porque no llega a todo el mundo, porque efectivamente, digamos, algunos se sienten más privilegiados que otros, algunos acceden, otros no. Bueno, y aparecen un montón de cuestiones del orden de la legitimidad también de esa política socialmente que entiendo que no se sutura y que es un problema importante. Es decir, no disuelve los problemas de legitimidad de la política social desde ya. Entonces, la primera pregunta, el primer comentario, no es una pregunta si querés, ¿no? El primer comentario es más bien, che, le podemos pedir tanto las transferencias, no hicieron un montón las transferencias, sobre todo transferencias entendiendo esta y otras transferencias más del Estado en su momento en cabeza de los planes sociales, pero sobre todo en términos estrictamente de lo que Roxana nos plantea. El segundo comentario, y que para mí está bueno leer el libro en esa clave, es la cuestión de la tecnología. Roxana dice varias veces el uso no neutral, o sea, nos invita, es un libro que nos empieza a invitar a un tema que para mí es, bueno, sumamente interesante, que tiene que ver con esas ambivalencias de la tecnología. Por un lado, ella dice, a diferencia del caso brasilero, bueno, Argentina tiene logra, yo voy a llamar, armar capital informacional muy importante a partir de acá, ¿no? ANSES es eso, digamos, logra generar, promover unificación administrativa de la sociedad, digamos, entiendo que a diferencia del caso de Brasil, esa última después Roxana nos va a aclarar seguramente más, y nos empieza a plantear ella, bueno, todas las tensiones, ¿no? Efectivamente, en tiempo de explosión de los datos, por parte del Estado y por parte de otros actores, claro, ella nos menciona, hay cierta tensión entre mayor control social, mayor rigideces, ¿no? Pero también más protección. Entonces, esta tensión de la tecnología de poder abarcar un montón de personas, pero por otro lado, también el problema de la vigilancia, el problema de los datos. Este es un problema, digamos, yo diría, una tensión estructural. Y sobre todo de la pobreza de los datos a veces, ¿no? Vuelvo a la idea de una sociedad que no deja verse, no es tan transparente todo el tiempo, ¿no? Que no es tan registrable. Entonces, y que además cambia todo el tiempo, las relaciones familiares, las residencias, etc. Entonces, bueno, que efectivamente hay todo un tema. Entonces, me parece que es muy interesante porque en el libro da vuelta esta preocupación por la tecnología, por los efectos igualadores y desigualadores de las infraestructuras informacionales que fue creando el Estado, pero que entonces vuelvo a mi punto 1, que fueron un montón,
que fueron un montón. Y ella va viendo la tecnología, el uso muy diferente a lo largo de los tiempos, ¿no? Pero sobre todo, además, que entonces genera una forma de hacer política. Y vuelvo a lo mismo, la tecnología al servicio de la política social genera una forma de hacer política bien diferente, que corre a los otros, a los actores colectivos, que reduce los márgenes de discrecionalidad de manera muy sustantiva. Entonces, que esa tecnología, obviamente, como ella plantea, no es neutral, genera esto y deja fuera un montón de otras cosas también. Porque cuando hay errores, son errores remasivos. Y Roxana también plantea, y a mí me parece interesante porque nos mete la cuestión federal, de un federal, digamos, y compara con el caso brasilero. Claro, esa tecnología y ese capital informacional que se arma por parte del Estado tiene algunos desafíos, sobre todo en contextos federales, cuando entonces aparece Nación dando una prestación, pero tiene que compartir información con las provincias, y entonces nos mete un problema más clásico de la ciencia política, de todos los ajustes, ¿no?, que implica esa información entre diferentes jurisdicciones. Y a mí eso me parece que es, les invito a leer en esa línea. Y también la tecnología en otro nivel. Y acá yo me pregunto un montón de cosas, pues no entiendo nada. Me pregunto un montón de cosas vinculadas con el mostrador, con eso que llamamos mostrador digital, ¿no?, que está cada vez más, ¿no?, en todos los campos. Vamos viendo, si hacemos investigación empírica, es un tema que va además creciendo fuertemente. Las brechas de acceso en ese mostrador, cuando lo que hay, el Estado es una aplicación, el Estado es una página web. Y cómo juega el rol de los niños, que Roxana permanentemente nos está diciendo, y tiene una mirada además bastante prescriptiva sobre esto, ¿no?, sobre cómo los niños deberían estar participando en un modelo que en general ha sido adultocéntrico de construcción de política pública. Entonces ahí yo tengo muchas preguntas en general sobre cómo se configura este mostrador digital que genera nuevas relaciones, nuevos mediadores, nuevos problemas también para el Estado, para quienes no acceden, y qué rol pueden ahí, ocupar esos niños y esas niñas en la política pública, en un mostrador cada vez más digitalizado, ¿no? Entonces ahí eso lo dejo comentario, pero lo dejo también como pregunta. El matiz. Me parece que el matiz me acerca más acá a mi amigo Alessandro. Sobre el matiz tiene que ver con la vulnerabilidad política. O sea, yo me atrevería a discutir la vulnerabilidad política de la asignación. Y más, es verdad, la trampa es que yo lo leo hoy. Y entonces lo leo también pasado mi ley. Y diría, tal vez me banco decir, al contrario, ¿no? La capacidad de amoldarse a los distintos vaivenes políticos del dispositivo de asignación universal, para mí la hace, en vez de frágil, ¿qué sería? Al contrario, re robusta, ¿no? Adaptable a distintos contextos. Claro, es verdad. Después, Roxana, lo que yo voy leyendo ahí es, el tema es que yo la voy poniendo, si la vas poniendo en contextos, obviamente, de pérdida de poder adquisitivo, sobre todo, que es un tema muy interesante para ver en las transferencias, la pérdida de ese poder adquisitivo, en algunos contextos económicos ha sido, obviamente peor que en otros, pero digo, ¿no ha sido, al contrario, la asignación una política muy amoldable e incluso actual, muy cómoda? Porque encima, están los fierros instalados del Estado, ¿no? A diferencia de otras políticas que uno diría, son mucho más costosas, se necesitan un montón de otras infraestructuras. Eso ya está. Una vez que vos pones a viajar eso, apretás botón y vas, simplificando, pero se entiende acá, es un público que entiende esto. Entonces, pensaría que el contexto actual algo me da a mí la razón. Entonces, la invito a Roxana justamente a debatir esto, porque además cuesta políticamente, quitar, desarmar, ¿no? En contextos de desmantelamiento, trabajando hoy por hoy agendas de desmantelamiento, vemos, hay cosas que no se están pudiendo desmantelar tan fácil, ¿no? Hay otras cosas que de un plumazo, chao, volaron. Hay algo de esa robustez que tiene la asignación universal y esa infraestructura que me parece que la hacen del lado de los que son más difíciles de desmantelar. Entonces la veo menos vulnerable de lo que veo que por ahí Roxana ve. Y lo último, más bien pregunta, me la deja servida, porque hay una invitación en el texto a una nueva estatidad, ¿no? Una nueva estatidad generacional,
con un paradigma textual, digo, algún Dixit, ¿no? Con promoción integral de derechos. Entonces, ahí la pregunta es, bueno, ¿qué está leyendo? Invitarla a la autora también. ¿Cómo? ¿En qué contexto? ¿Cómo? ¿Quiénes son hoy por hoy? ¿Qué está viendo Roxana? Aquí, digamos, que invitarla a algunas reacciones sobre esto, en términos también del protagonismo de las infancias y de las juventudes, ¿no? Juventudes que cada vez están más corridas, las infancias parecen medio indiscutidas como destinatarias de las políticas, pero los jóvenes no parecen tan indiscutidos. Estamos ahí, ¿no? En términos de la categoría, cuando el Estado interviene y cómo define categorías. Con los jóvenes, ¿no? Pareciera que no están tan en el centro de la política social, al contrario, que son, digamos, enviados al mundo del trabajismo, claramente. Entonces, digo, hay toda una discusión allí y sobre todo qué sujetos políticos pueden estar impulsando esta agenda que, bueno, que ella llama, vuelvo a decir, de una nueva estatidad generacional, cuando pareciera que estamos discutiendo consensos muy básicos sobre si el Estado tiene que intervenir en la cuestión social o no, o cómo mínimamente, ¿no? Y algunas de esas cuestiones. Entonces, con eso termino. Agradecer nuevamente, bueno, a Roxana, a Arturo y a todos. Muchas gracias. Gracias, Pilar. Y bueno, le damos la palabra a Luciano. ¿Funciona o no? Sí. Sí, ok. Bueno, gracias a todos. Estoy usando este teléfono. No crean que estoy respondiendo a mensajes mientras estoy mirándolo ahora, sino que lo digo porque hay tantas personas controladas por sus dispositivos, pero no, tengo las notas acá, así que no se asusten. Bueno, muchas gracias en primer lugar, Roxana, por la invitación. Nosotros nos conocimos en las más insólitas condiciones y nos estamos haciendo amigos, me gusta, lo aprecio. Particularmente voy a decir algo que ya te dije. Me parece muy importante que las personas que participan de la política pública reflexionen conceptualmente en términos de la política pública. Eso no es común, que las personas sean híbridas no es fácil. Sobrevivir al mismo tiempo en la academia y en la gestión no es fácil, es un cachetazo permanente de los dos costados, de la academia porque no estás publicando y de la gestión porque sos demasiado raro y te haces demasiadas preguntas. Entonces, sobrevivir en ese zigzag es muy importante, pero por sobre todas las cosas, tener la reflexión. Yo voy ahí, me tocó en la mesa ser el practitioner, entonces voy a apoyar de ese lado, que uno pueda, que un practitioner pueda reflexionar, que un profesional, perdón por decirlo en inglés, pueda reflexionar acerca de su práctica y discutir con académicos es de mucho valor en Argentina. De muchísimo valor, ya solo eso, ¿no es cierto? Y una de las cosas que a mí personalmente más me gustaron del libro es que en todas las partes del libro estás vos trabajando. No solo haciendo una tesis, que es evidente, ¿no es cierto? Y jugando, y jugando el juego del mundo académico, que lo aprendiste a hacer bien, sino además se nota que estabas mirando esas cosas en tu vida cotidiana y que te hacías preguntas sobre eso que pasaba por tu escritorio, y eso es de un enorme valor. ¿Okay? Te advierto que no es de un enorme valor esto de hacer que los comentaristas hablen primero y quedarse con la palabra para después. Eso. Pero si no lo íbamos a discutir. Claro. Eso, ok. Eso no me lo esperaba, pero vamos a ver ahora cómo te portás. Okay. Bueno. Y también gracias al área. Yo cada vez. No estamos interactuando mucho, pero si interactuáramos cada vez más, yo particularmente eso me complacería mucho. Mientras me quedan responsabilidades en la Flaxo, me encantaría hacer cada vez más eso antes de dejar de tener responsabilidades, me gustaría mucho. Bien, 3 cosas voy a decir yo. Yo lo divido de esta manera. Todos hacemos el ejercicio de sistematizar. Bueno, las cosas, me parece que algunas cosas descriptivas, muy breves porque me parece que lo más importante es las otras cosas, sobre qué me parece que está bien, que lo que hiciste es un buen producto, por qué me parece que hay que decir un par de cositas sobre eso. Luego, las valoraciones que a mí me produce la empresa del libro, ¿no?
las cosas que me parecen valorables, y después, por supuesto, algunas controversias más. Me encantaron dos comentarios que hicieron Martín y Pilar, pero me voy a referir muy brevemente a ellos, voy a dejar la pelota ahí. Bueno, me parece que el libro está bueno. Me parece que haces una cosa que está bien, que es muy importante hacerla en el mundo académico, y no siempre se hace, que es la de usar conceptos creativamente. No usar conceptos como si fueran paradigmas y tomarse la libertad de armar rompecabezas a partir de una selección inteligente de las cosas. Eso se puede hacer bien cuando uno se toma el trabajo de leer todo antes. Se nota que laburaste un montón en leer todo lo que había que leer antes de pensar cómo ibas a usar los conceptos tuyos. Y aunque uno no necesariamente acuerde con el modo en que los juntás, o que uno pudiera imaginarse otras vinculaciones, las que propones están bien, a mi entender. O sea, yo me sentaría, no tendría ningún problema en sentarme, por ejemplo, a que esta mesa fuese una discusión conceptual bien académica, bien así de concepto tras concepto, y qué opinamos. Y que los dos abordajes que vos propones para... Acá voy a ser recontra académico. Los dos abordajes que vos propones para atrapar al fenómeno que te propusiste atrapar, o sea, impacto distributivo institucional y provisión social a la infancia, los dos son creativos, los dos mezclan literatura de un modo no tradicional, y la mezcla que haces no está mal, está bien. O sea, las conclusiones que sacás son divertidas de leer. O sea, mira, no se me había ocurrido mezclarlo así, y la verdad que están bien. Y invita, por un lado, pero no voy a ponerme a discutirlo, solamente me gusta señalar a esto. No sería aburrido discutirlo. Creo que lo que tiene de bueno además es que eso invita a discutir las razones por las cuales usamos los conceptos. Los conceptos son instrumentos, no son banderas a las que nos abrazamos, son herramientas que, si no sirven para aprehender la realidad, los tendríamos que tirar a la mierda, ¿no? O no a la mierda quizá, pero no usar, ¿sí? Así que bien. Y después hay otra cosa que me pareció muy interesante y que yo escucho, que no era tan típica de la época que yo estudiaba política social, es más típica ahora, y me parece que es un gran paso adelante, un cambio cualitativo, ¿no es cierto?, muy importante, que es recordar que la política construye a los sujetos casi más que al revés, en muchos casos. Sobre todo cuando las políticas como las sociales tienen estos efectos que algunos jóvenes con más herramientas que cuando nosotros analizábamos esto llaman performatividad de la política social. Esto de que mueve el terreno y lo transforma en otra cosa en el momento que golpeó contra el terreno, que es quizá lo más interesante que tiene la política social respecto de otras áreas del Estado, es que se transforma en otra cosa cuando entra ahí al berenjenal. Y bueno, y vos lo captás bien, explicás muchas de las cosas. Tu libro también hacía eso, ¿no es cierto? Y bueno, esas cosas me parecen muy divertidas de leer, y también muestran prolijos trabajos de campo, que son muy importantes. Y también yo pensaba, una patadita al hígado de algunos amigos y colegas, me encanta que no hayas usado casi nunca la etiqueta protección social. No haber encontrado casi nunca en el libro la expresión protección social es un gran paso adelante, ¿sí? Porque no hay etiqueta más boba, superficial e ineficiente para comprender lo que ocurre en la política social que la idea de protección social, que es una idea neutral, anodina, limitada, y que se había puesto de moda en las últimas décadas, ¿no? Así que me encanta no encontrarla ahí. ¿Sí? Te felicito. Luego, nada más que eso voy a decir de descripción. Valoración. Esto era lo que dije recién, era una clara provocación. No es que esté mal pensar en términos de protección social, sino que lo que siempre me produjo muchas reacciones negativas es el abandono de la idea de política social y su reemplazo por la idea de protección social, como si la idea de protección social fuese un buen descriptor de lo que estudiamos, ¿no? Y yo creo que ese cambio sí tiene una historia y consecuencias. No que la protección social en sí sea algo malo, todo lo contrario, por supuesto, ¿no? Bien, valoración. Yo creo que es una forma
Yo creo que encontraste una forma inteligente de combinar aproximaciones conceptuales al problema de la política social de infancias. Yo no sé mucho de infancias, además de que no soy padre, lo cual limita un montón la captación del fenómeno. Nunca fue el centro de mi atención. Entonces, me parece que lo que decís describe muy bien cuáles son las contradicciones, posibilidades y contradicciones de la política social frente a esa etiqueta, ese sujeto que el Estado creó, infancia, ¿no? Y que lo creó a través de las decisiones de intervención sociales interesantes, como juventud. Son sujetos que en realidad no existen, empíricamente hablando, y están creados por el Estado a partir de sus intervenciones. Entonces, no es que no existan los niños y los jóvenes, sino que el sujeto juventud o el sujeto infancia es un sujeto creado por la intervención estatal como tal, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el libro tuyo sirve para quien quiera entender eso. Y además sirve porque lo muestra cómo se hace en dos países. Y voy a dejar, lo más importante del libro para mí es poner la intervención sobre la infancia. Descubrir que las intervenciones sobre la infancia de dos países muy importantes muestran en realidad lo que descubren, lo que revelan, es la estructura de sus complejos de política social. Lo que vos llamás su institucionalidad, ¿no? Me parece que eso es lo más interesante, también lo más amargo, pero lo más interesante. Y después creo que la segunda cosa de valoración es que es una mirada muy correctamente sesgada por el lugar del profesional. Es decir, las visiones que vos tenés solo las puede tener alguien que conoce un proceso de política social de cerca, y seguro que no las tiene alguien que lo ve de lejos. No es que verlo de lejos esté mal, eso tiene otro valor. Tiene el valor de la capacidad de descubrir cosas que mirando desde demasiado cerca no podrías ver. Pero la persona que lo mira de adentro también ve cosas que solo se ven en el pasillo, y el pasillo está lleno de cosas en la política pública, como siempre nos invitó a pensar Oscar. Y ese es nuestro sesgo de los administradores, pero es un sesgo que es muy interesante, está presente en tu libro y a mí me gusta mucho. Por otro, bueno, desborda, chorrea del libro tu compromiso personal. Y eso siempre es refrescante, en todo sentido, ¿no? Estamos en un mundo tan dark que un libro que termina diciéndote te propongo esto, la verdad que leer una cosa así en este momento es como decir, ok, sí, en realidad deberíamos estar proponiendo cosas. Sí. Controversias, lo último que voy a decir. Yo creo que vos misma te das cuenta que la capacidad estatal es una buena pregunta, pero en general una muy mala respuesta a los estudios de política pública, ¿no? Que tiene unos a priori el concepto de capacidad estatal que son como unas contradicciones difíciles de resolver, cuando todos sabemos, en particular los practitioners, que la capacidad estatal se ve ex post, no ex ante, ¿no? Que atar con alambre es parte de la capacidad estatal, que tomar decisiones políticas es parte de la... Entonces, cuando vos te pones a medir recursos, protocolos, llegás a conclusiones que siempre son, lo discutíamos en Colombia la semana pasada, son autodestructivas, porque decís, ¿y qué Estado está listo para afrontar semejante quilombo? Nadie, ¿no? ¿Qué Estado en desarrollo, además? Democrático, que tiene que superar las fricciones de su democracia y las limitaciones de sus recursos, podría estar en condiciones de cambiar la distribución del ingreso. Y si vos te lo preguntás en términos de capacidad estatal, la respuesta es nadie. Pero, como bien decía Pilar, cuando hay... yo no soy K y mi valoración de los gobiernos K es limitada tirando a crítica, ¿sí? Pero cuando vos... Soy un progresista no K, algo muy difícil de sostener en general. Bueno, y cuando vos tomás una decisión, independientemente de nuestra valoración de cómo esa decisión se haya tomado, una decisión que fue tan importante porque asignó un montón de recursos, los puso en un sector complicado y cambió el mapa del sector, ¿no? No hay duda de que cambió el mapa del sector.
bueno, ahí es capacidad estatal. Luego vendremos a explicar si esa capacidad estatal estuvo sobre todo apoyada en un poder decisional o si fue un aprovechamiento práctico de estructuras preexistentes, diría probablemente Rodrigo, que trabaja en ANSES, y que estamos reflexionando más o menos en ese sentido con su tesis doctoral. Bueno, pero nada, la capacidad... Entonces, bueno, otra patada para los que estudian algunos queridos amigos que estudian capacidad estatal, bien si lo hacemos como la nueva generación de estudios de la capacidad estatal, mirando capacidad de políticas, mirando capacidad institucional, mirando los pingos en la cancha, y no como una pregunta ex ante acerca de si el Estado puede o no puede, cuya respuesta siempre van a ser que no puede. Segundo punto, las transferencias. Sí, las transferencias, como decía Pilar, las transferencias son unos artefactos. Las transferencias primero siempre son condicionadas. No hay transferencias no condicionadas. Uno puede, si quiere, analizar grados de universalidad, pero no hay transferencia no condicionada. Lo que cambian son las condicionalidades. Entonces, las transferencias por definición no están hechas para... Podrían tener como externalidad afectar estructuras. Tanto y vos lo señalás muy bien, y toda la literatura de transferencia del Bolsa Familia en Brasil, así como los estudios de la AUH en Argentina, entre ellos los de Pilar, muestran que tuvieron impactos en la estructura de la política social, que cambiaron, introdujeron sesgos, beneficiaron sectores, y en los casos de estos bichos gigantescos, beneficiaron a los sectores más vulnerables, indudablemente, y cambiaron la matriz de distribución, al menos de la capacidad de consumo. Aunque eso no sea necesariamente cambiar la distribución del ingreso, distribuir el consumo no está nada mal en países en desarrollo, creo yo. Acá me estoy encontrando con viejos temas que hace mucho que no visito. Y están hechos para mitigar aristas, a veces para facilitar transiciones. Yo creo que, no sé lo que opinan ustedes, pero yo creo que el hecho de que la AUH no haya sido discontinuada y haya sido adaptada, muestra que hay un aprecio de su valor para el valor que tenían originalmente todas las transferencias condicionadas, hace muchos años de esto, que era la idea de que tenían que ser el mejor mecanismo de distribuir capacidad de consumo en la transición de un modelo productivo a otro. O sea, en los 90 se pensaba que cuando se abriera el mercado, se desregulara la economía, eso iba a producir un proceso de destrucción creativa, como decía un famoso economista austríaco que se llama Schumpeter y que es un preferido de las discusiones de teoría económica, que los países iban a ser más capitalistas, más intensos, pero que eso no iba a ser sin heridos y muertos. Entonces que estas transferencias, que eran fáciles de armar, baratas y con alto impacto en la capacidad de consumo, iba a ser cortito y estoy haciendo un desastre. Bueno, esto iba a ayudar a la transición. Bueno, eran para eso. No, y dependen de las sinergias institucionales. Yo creo que lo que vos estás señalando es, bueno, no olviden que esto es así, y un poco una controversia que abrís, pero yo te diría, no te preocupes, no estás descubriendo un límite de la AUH o del Bolsa Familia, estás descubriendo lo que son, ni más ni menos. Es lo que hay, sirvieron para eso, porque son eso, porque no es posible esperar de eso una transformación del modelo distributivo. ¿Ok? Y que vos las uses para comprender más resultados, para comprender complejos institucionales, me parece que es la forma correcta de verlas. O sea, es una de sus dimensiones más interesantes. Y por último, claro, si los modelos, vos haces, esto lo tirás al final, ¿no? Yo lo agarro. Si los modelos de intervención están definidos por momentos políticos, vos te cuidás de no ser demasiado estentórea, ¿no? De ser elegante y no ser demasiado militante. Pero bueno, pero está bien lo que decís. O sea, los modelos de intervención están definidos por los momentos políticos que los abren, sí. ¿No? ¿Solo nos quedan los momentos políticos? Sí. Yo diría, sí. No es poco, pero es lo que hay, ¿no? Esos momentos políticos abrieron estas instancias instituyentes, digamos, sirvieron para algunas cosas. Habrá que esperar
al próximo momento político si lo que nos interesa son instancias que distribuyan progresivamente las oportunidades de vida, por decirlo de un modo muy general. No es ahora claramente, habrá alguna nueva forma de articularse el arco político y nos encontraremos en esta mesa, ojalá con vos otra vez, discutiendo si eso movió el amperímetro o no, o si cambió las coordenadas institucionales o no, y en qué sentido. Disculpen que me prolongué demasiado más de lo que quería y muchas gracias. Muchas gracias, Luciano. Y bueno, ahora sí, llegó el momento de escuchar a la autora. Adelante, Roxana. Bueno, gracias. Primero que nada, gracias porque tanto Martín, Pilar, Luciano, Oscar, que es muy generoso desde el lado académico, ¿no? Brindar esta devolución, este feedback y arrancar de este modo, como a mí me parece que es más interesante, con la discusión, ¿no? Los libros no se hacen para decir terminó acá, sino que arrancan. O sea, son procesos de discusión que la idea es que se amplifiquen, porque a veces tienen momentos muy solitarios en su trabajo, ¿no? Pero yo ahí quiero arrancar con 2 anécdotas puntuales del proceso de construcción de esto y respondiendo a varias cuestiones que los colegas invitaron. Yo no les voy a contar de qué trata el libro, todo lo que tiene adentro, porque ya lo introdujeron muy bien Luciano, Martín y Pilar. Y sí remarcar que en el área de Estado y políticas públicas, nosotros acá en Flaxo tratamos de pensar esto. Bueno, ¿cómo hacemos para que no tenga algo que ver solo con una discusión académica, que después no me incide en la política pública, ¿no? O después no me ayuda a esos procesos? Y arranco por lo último que decía ahí Luciano. Voy a contar 2 anécdotas. Y después llevar algunas reflexiones o respuestas en función de lo que plantearon los colegas. Vos decías hace un momento el concepto de protección social. Hasta lo discutí con mi director de tesis doctoral. Y fue una discusión con Fabio Bertrano, que él está a cargo en países de Cono Sur, en la OIT, de todo el tema de protección laboral, que él en un momento me dijo, ¿por qué no usás más sencillo para facilitar la discusión con otros el concepto de protección social? No, le digo, precisamente no quiero discutir con un concepto que del vamos estoy en desacuerdo. O sea, y creo que no representa lo que uno necesita. ¿Y qué sucede? Esto que decía Luciano, bueno, todo el tiempo, en el caso de la trayectoria mía, cuando yo escribo, como he estado en gestión y he estado en formación más académica, haciendo una tesis doctoral con todo lo que involucra, decís, ¿qué es lo que no me estoy encontrando en lo que leo? ¿Qué es lo que no estoy encontrando en lo que leo que necesito pensar capaz diferente o razonar de otro modo? Y me parece que la academia nos ayuda un montón a ordenar conceptos, a parametrizar, tener método para el análisis de la realidad, pero a veces se queda corta en cosas que vos ves en la cocina de la gestión. Entonces, la discusión del concepto protección social y definir no utilizarlo y que tenga que ver con los modelos de provisión social y que un concepto fuerte sea distribución institucional de nuestros estados, entendiendo por distribución institucional cómo nuestros estados cuando se mueven generan igualdad o desigualdad. Y esos estados cuando se mueven en diferentes niveles de alcance de distribución, que ahí va a ir la respuesta a lo que Martín me estaba preguntando hace un rato. Bueno, solo la conducción política, no. Bueno, hay diferentes niveles de distribución institucional que yo hablo, pero un concepto fuerte es la distribución institucional y analizo esa distribución institucional en Argentina, en Brasil, y cómo se mueven estos estados. Porque nosotros, ¿qué pasa? Los sociólogos, ¿qué nos dicen? Acá hay algunos sociólogos. ¿Qué nos dicen? Los datos, ¿no? La estadística, algunos. Otros no tienen el bagaje más del proceso más antropológico, en campo. Pero bueno, es la estadística. Yo digo, che, la estadística me llega 6 meses más tarde. O sea, yo trabajo en gestión pública y siempre que he estado en gestión pública, yo veo en 6 meses, los datos de pobreza de hoy son de hace 6 meses de atrás, ¿no? Entonces,
hay una distribución que viene antes, que es la distribución institucional, que cuando yo me fui dando cuenta en el camino, el concepto de distribución institucional tiene que ver con no mirar solo la desigualdad por el coeficiente de Gini o solo por los niveles de distribución por quintiles, sino esa desigualdad que genera el Estado o igualdad que puede generar el Estado, que es la distribución institucional. Y eso requiere estudiarse, requiere un marco teórico, requiere dimensiones, variables de análisis, y ahí entra Oscar, ¿no? Oscar Oslak, que es el... No, bueno, siempre en realidad a lo largo de la trayectoria de cualquier politólogo ha tenido el marco conceptual y mucho de los aportes teóricos, y agradezco infinitamente a Oscar, ya te lo he dicho, pero agradezco que hayas prologado el libro, donde trata de ser el libro un aporte a esta discusión de los niveles de distribución institucional que yo puedo tener, que es macro, meso, micro, ¿no? Y ahí viene la discusión, o esto que vos decías, ¿le puedo pedir más a la UH, más de lo que le puedo pedir? Mira, hay una distribución micro, que es los programas, ¿no? La UH, el Bolsa Familia, ahí tengo una distribución de cómo se mueve el Estado y de qué igualdad o desigualdad puede generar. ¿Cómo lo hace? Si el programa es focalizado o universal o a mitad de camino, ¿no? Como la UH, un universalismo a través de la selectividad el que tiene. Si el monto es suficiente o insuficiente, ¿con respecto a qué parámetro? ¿Cuál es la suficiencia que tiene? O sea, esa es una distribución institucional micro. Profundidad de la intervención. ¿Se conecta con otros programas laborales? No, sí. ¿Están desarmados todos los programas laborales de las familias que tienen que venir asociados a eso, que a su vez tienen que ver con la suficiencia del monto y con el impacto que va a poder tener esa transferencia de ingreso? Yo tengo parámetros para definir que no sean discrecionales, cada cuánto se actualiza ese monto. En las discusiones de la cocina de ANSES todo el tiempo es, bueno, le aumentamos 10, 40, 20, ¿qué escenario me da? Porque son recursos para el erario público. Cuando vos los pones en leyes o normas que te dicen, bueno, cada 3 meses tenés que actualizar, es la discusión de qué índice uso, ¿no? Bueno, lo llevas a otro lugar, a otro terreno a los programas de transferencias de ingresos y les pones un índice de actualización, ¿no? Que dejarlo en desarrollo social, a que se actualice a la discreción de quien quiera, cuando quiera. Todo eso me va generando efectos distributivos y en la vida de las familias, y también la distribución, por supuesto, institucional. ¿Quiénes toman las decisiones? ¿Quiénes deciden qué? ¿Los chicos están ahí? Nunca. Por allí hay unas colegas de San Martín que trabaja fuertemente en infancias y crean dispositivos de participación de voces de la infancia, respondiendo acá a una pregunta que Pilar me decía, bueno, ¿cómo es? Y la verdad que hoy, si lo seguimos mirando como miramos a la maquinaria de esa distribución micro, en la distribución de funciones nunca hay un mecanismo participativo de infancias. Y eso puede ser tecnológico, desde una encuesta que yo haga para lograr sacar las voces de estas niñeces, hasta puede ser cuestiones muy concretas, que a mí me tocó hacerlo y que siempre cuento la anécdota. En Nación, en el Ministerio de Obras Públicas, cuando tuve funciones a cargo, estaba a cargo de un área que nada que ver, transparencia. Pero ¿qué hicimos? Armamos un programa de infraestructura del cuidado con el ministro. Destinar partidas presupuestarias que tengan que ver con generar ámbitos de infraestructuras que puedan promover derechos de las niñeces y que estén pensadas esas infraestructuras con el punto de vista de ellos. Y cuando lo fuimos a evaluar, a mí me dijeron nada más hacer una evaluación ex post. No me dijeron cómo ni nada. Y yo dije, bueno, si voy a hacer una evaluación ex post de estos espacios, tengo que tener algún dispositivo para ver las voces de los chicos. Eran chiquitos de 45 días a 4 años. Le pregunto a UNICEF, ¿ustedes tienen metodologías armadas para trabajar con talleres lúdicos con los chicos? Ah, no, eso no se hace. Para nenes tan chiquitos no se trabaja. Ok, empezamos a buscar experiencias. No hay.
Bueno, me senté con unas psicopedagogas, con unos especialistas en cuidados y armamos desde talleres de juego una evaluación de cuál era la autonomía que promovía esa infraestructura. ¿Esa infraestructura promueve autonomía de los chicos? ¿Se pueden mover en el espacio libremente o no? Bueno, ahí estamos en problema. ¿Lo pueden utilizar en cualquier lugar del espacio físico? ¿Cuál es el feedback que viene? Ahí yo creo que la academia está súper añeja, ¿no? Y tomada por el adultocentrismo. Lo digo yo mismo, y la gestión pública también. Pero a veces tenés algunos intendentes, algunas experiencias locales, algunos equipos que están en territorio que tienen ya bagaje sobre eso y que trabajan con esas herramientas. Eso puede hacer efecto en esa distribución institucional micro y por eso es que, si bien la UH uno diría que no da para más, yo creo que da para unos pasitos, cuantos más. Creo que tiene que ser un programa universal, que cada chico que nace lo tiene que tener por el hecho de nacer, tiene que ser de monto suficiente y tiene que tener ese parámetro suficiente, parámetros de actualización de sus montos, tiene que ser profundo, porque si no se me articula ese programa con un espacio de cuidado en primera infancia y con infraestructuras que estén en el territorio, o sea, no puede ser que no tenga inversiones ligadas a la obra pública cuando vos tenés un problema de pobreza estructural en Argentina, en territorios, que no es solo de ingresos, y tiene que tener una estructura institucional donde entre varias cosas la nación no se corra. En países federales, las teorías de federalismo fiscal te dicen el nivel de gobierno central nunca se puede correr como nivelador de inequidades, o sea, el nivel nacional tiene que estar, pero a su vez necesito dispositivos de participación que hoy no tengo. Y la tecnología, como bien decía Pilar, es un elemento hoy clave que tampoco yo siento que los estemos mirando con la suficiente relevancia que tiene. En los últimos años, yo ya no trabajo en gestión pública acá en Argentina, hace 3 años, 2 años y medio, estoy trabajando afuera. En países como Perú, Colombia, en República Dominicana. Bueno, ¿eso qué te posibilita? Ver otras gestiones públicas, también tener una mirada relativa en esto que vos decías, y ahora voy a contestar lo de la flexibilidad, que decían si es flexible o no la UH. Pero sí un tema que vengo abordando en los últimos años, el tema de las nuevas tecnologías. Y los programas sociales y cualquier intervención pública, y Oscar lo demuestra fuertemente en todos los libros que viene haciendo, tienen un efecto en la nueva estatidad que se viene construyendo fuertísimo, y a veces nosotros dejamos librados muchas tomas de decisiones a esas tecnologías, ¿no? ¿Quién lo determinó, la inclusión, la exclusión? El algoritmo, ¿no? Y no sabemos qué pasó ahí en el medio. ¿Cuáles son los marcos éticos con los que estamos pensando en trabajar? Porque en toda la experiencia internacional que yo ahora en los últimos años estoy haciendo, estoy trabajando, por ejemplo, en todos los servicios de identificación de las personas en Perú. Caos, si habrá un caos político, ¿no? De presidentes, 38 candidatos a presidentes en las últimas elecciones, todos los últimos expresidentes terminaron condenados a prisión por casos de corrupción. Entonces, cuando tenés que elegir con qué organismo intervenís con fondos internacionales grandes, es todo un tema, porque tenés que ver dónde me va a quedar más blindado el proceso. Y encima esta mañana empataron. Y esta mañana empataron. Por el mínimo de... Así que en ese contexto, incorporar procesos de transformación digital y de nuevas tecnologías para garantizar derechos, porque es el derecho a la identidad, es la puerta de entrada a todo. Es lo que se me conecta después con la seguridad social, es lo que se me conecta con la salud, con la educación. Bueno, y todo va hacia billeteras digitales, ¿no? Y ahí incorporás en los procesos de gestión inteligencia artificial.
Y eso es lo que yo veo que viene en esta nueva estatidad y no le estamos prestando el nivel de peso. Bueno, Oscar Oslak lo viene remarcando hace bastante tiempo, pero mucho de la política y de la intervención de políticas públicas de los tiempos que corren van a ir por ahí. Y si ahora nos sentimos que algunos dirigentes políticos están incapacitados para mirar un buen diseño de una intervención y demás, ni te cuento con este avance fuertísimo de la inteligencia artificial, de nuevos patrones éticos que tenés que desplegar, marcos regulatorios. Entonces ahí es cómo es la protección de los derechos del niño. Hasta incluso el último marco, que es la Convención Internacional de los Derechos del Niño, hasta te va a quedar corta para un montón de derechos que tenés que estar garantizando, ¿no? Entonces ahí el tema de la tecnología, que me encantó, Pilar, que lo traigas, es un tema muy complejo donde yo creo que todo en América Latina no va a pasar por tecnología pleno, sino que va a haber un híbrido. Lo que yo estoy viendo en todas las experiencias, en todos los casos, donde va a seguir esta modalidad presencial, cercana, porque en muchos casos se requiere ese acompañamiento, y en otros esquemas va a ir hacia lo híbrido. Y lo mismo va a pasar con las políticas de infancias. ¿Quiénes te enseñan a hacer un trámite cuando sos una persona mayor y tenés que hacerlo? Un chico. O sea, hay despliegues también en formación, en ductilidad, muy grandes. Hoy se está comprobado que no necesitas para hacer un trámite en una app no ser analfabeto. Porque si está armado con la suficiente simpleza, podés hacerlo. Es con una cuestión más visual, de iconografía, de experiencia de usuario. Entonces, yo les decía, bueno, me parece que ese proceso de la gestión pública, encontrarte cosas que te quedan cortas para pensar reformas, ¿no? Entonces, esta distribución micro es una sobre la que se puede incidir y en general cualquier gobierno es la que incide. Pero las arenas para quienes discutimos política pública y para gobernantes, presidentes y demás, se dirimen en la distribución macro y en la distribución meso. La distribución macro es el sistema político, ¿no? Estas democracias endebles que tenemos, que piensan que el derecho de las infancias arranca a los 18 años cuando votan. Entonces, ya ahí tenemos la distribución institucional macro más endeble y no son solo las infancias, sino que yo varias veces lo digo en el libro, no son solo las infancias, son las personas con discapacidad, las personas mayores, o sea, cualquier grupo poblacional que está desplazado, ¿no? Que tiene menor poder de agencia, que hay una distribución institucional que lo coloca en una jerarquía menor, ¿no? En esos derechos de reconocimiento que yo tengo. Bueno, esa distribución institucional macro que hoy tenemos ya me arranca muy fallida en el nivel de transformaciones que requerimos, porque después nos preguntamos por la desafección política de los jóvenes. Y bueno, ¿y cuál querés que sea la desafección política de los jóvenes si en la distribución macro arranca recién cuando tienen 16 años o 18? Todos los 16 años previos hubo una distribución pegándoles, una distribución del Estado pegándoles. Vos no existís para las políticas públicas, le dice. La seguridad social, los jóvenes no están, ¿no? Son los más endebles laboralmente, los más informales y demás, y cuando vos mirás no hay políticas en los sistemas de seguridad social para jóvenes. En las infancias solo tenés recién ahora con la UH algo en la seguridad social, ¿no? Entonces, me parece que los retos es, bueno, ¿cómo pensamos esas reglas más macro? ¿Cómo logramos meternos en ese nivel más macro de discusiones que a veces es discutir una constitución nacional? Porque tenés que arrancar en esos niveles. Es muy complejo la geopolítica global,
porque hasta con tecnologías, ¿no? ¿Y cuáles son las oferentes que tenés? 5 empresas, ¿no? Para comprar determinado o para determinados desarrollos Entonces, ahí hay una distribución macro y la meso que tiene que ver con el modelo de provisión social que se va plantando en un país, que son patrones, esos patrones que se van reproduciendo, que son los paradigmas que yo hablo en el libro, el de la situación irregular, el de la protección restringida en la infancia, el último que está acá, que es el asistencialismo extendido, que está acá en Argentina y que está también en Brasil, porque muchos rasgos híbridos de las políticas, bueno, fueron tendiendo más hacia marcos discrecionales, políticas donde yo decido vos entrás, ¿no? Entonces, en esa distribución meso, no es que es todo nuevo, no es que es todo un programa nuevo que me entra, sino que hay un patrón y se me va a marcar en la huella institucional de cada estado. Brasil tiene un patrón que es más asistencial en su horma, en su marca de sistema. Argentina tiene uno híbrido. Tiene uno que está ahí a mitad de camino en los procesos. Pili, bueno, viene trabajando mucho en esa línea. ¿Qué sucede cuando yo le meto un programa como la UH a ese proceso híbrido? La UH es híbrida también, entonces me puede saltar como un péndulo. Según la orientación de gobierno que yo tenga, me va a ir más hacia el asistencialismo o más hacia el modelo híbrido, seguro, o lo que tenga, porque se me ensambla con esa huella histórica. Lo que yo no puedo olvidar es cuando gestiono, es que esa huella va a estar. Es las discusiones que voy a tener endeble. Entonces acá voy con la última anécdota, pero para pensarlo también como posibilitador de cambios. No solo el rol están quienes conducen políticamente, los que conducen políticamente te van a abrir la cancha para el juego, pero si no hay procesos de cambio en actividades micro y colectivas de quienes gestionan, quienes profundizan la academia para la autocrítica, para ver qué es lo que falló de lo que venimos haciendo y cuál es el modelo al que uno tiene que ir, es muy compleja esa transformación. Yo cuando estaba llegando a ANSES me hice cargo en un periodo de tiempo de la Dirección General de Proyectos de Niñez, Adolescencia, Juventud y Género en el 2020. Previo a la pandemia, ¿no? Y ahí en el medio, a su vez arrancando en la pandemia. Me encontré que la asignación universal por hijo le habían cambiado el sistema, y voy a unir la anécdota con varias, le habían cambiado el sistema y se llamaba Cunita, y era un sistema tecnológico nuevo que prometía un montón de integraciones de todas las bases para no tener los chicos partidos, los de AUH por un lado, los de otras... Ok. La norma lo que había dejado dicho era que en ese mes de marzo dejaban de percibir beca de ayuda escolar todos los chicos que no hayan presentado el certificado de alumno regular escolar al colegio. Iban a hacer 2 millones de transferencias que no se iban a hacer en ese mes, en marzo. De adentro, la familia ANSES, como le decimos, me advirtió: mirá que venimos esperando que llegue alguien porque está este problema, va a suceder esto. Bueno, vamos a cambiarlo. Vas, te juntás con la familia de legales. No, el sistema no lo dice, la norma no lo dice, yo hago lo que dice el sistema y no se puede. Bueno, Pilar lo describe muy bien en varias cosas. Esta como una de miles, ¿no? Bueno, y ahí empezás a correr, ¿no? Con el caso para ver que son impactos en 2 millones de personas. O sea, finalmente, bueno, logré que, y discutiendo con varios y muchos colegas diciendo de varias áreas, che, miren, el problema que se va a generar en territorio es gigante. Son 2 millones de transferencias sin explicación, porque lo dice el nuevo sistema informático
Entonces, acá voy al peso que tienen las tecnologías hoy, que van a dejar de cobrar. ¿Qué hacemos? Bueno, lo que se terminó definiendo es casi siempre lo que sucede también en estas cosas, lo pateamos un poco para adelante. Y fue una resolución que exceptuaba para ese momento. ¿Por qué? Porque había que acompañarlo con un montón de otras cosas, comunicación, una barrida más en territorio de lo que estaba pasando, ver qué estaban sucediendo con esas trayectorias. Pero ese es el poder de cambio que también tiene el escuchar a los históricos que trabajan en los organismos, el saber qué es lo que se puede hacer y lo que no, ¿no? Esto es de un costo alto, y eso sí no llega de un momento a otro. Eso se produce con huellas institucionales, ¿no? Y cambios que requieren una perseverancia en el tiempo. Entonces, yo siempre tengo optimismo en estas cosas. Creo que no pasan por transformaciones que pueden generar solo la conducción política, en absoluto, y tampoco sé cuál es esa conducción mesiánica que va a venir, sino que me parece que también está mucho en el rol de cada uno desde el lugar que nos toca. El libro quiere aportar a esa discusión y bueno, nada, los invito a leerlo y agradecida. Bueno, gracias a todos y todas. La verdad que ha sido un intercambio muy interesante. Ahí voy a consultar con el capitán del área a ver si tenemos algunos minutos para intercambio o no. Ok, 5 minutos. No sé si alguno de los aquí presentes quiere hacer alguna consulta, algún comentario, lo más breve posible, por supuesto. Está la posibilidad. Ahí tenemos. Muchas gracias. Hola. Bueno, presentarme primero, soy Belén, soy de Chile, soy estudiante de Ciencia Política de la Universidad de Chile, y en realidad yo me quedé con una idea un poco más abstracta. Obviamente no he leído el libro, pero me llamó la atención este comentario que usted hizo de que, claro, nos replanteamos por la participación y la desafección política en los jóvenes, pero ni siquiera desde la base ni siquiera son partícipes. Entonces mi pregunta va más que nada, por eso digo que es un poco más abstracta, ¿cómo desde tal vez su ámbito, que es más la gestión pública y así, podemos incluir a las juventudes y a las niñeces, siendo de que ya no están incluidas? Entonces como que ya desde un principio estas no quieren participar, pienso sobre todo más en los jóvenes que en las niñeces. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer teniendo en consideración también de que todo lo que hemos planteado aquí de políticas distributivas y así están pensadas o deberían estar pensadas para ellos? Eso. Bueno, es que ahí tenés muchos supuestos en tus afirmaciones. Lo primero que se tiene que hacer es qué les interesa, ¿no? Es al revés. ¿Qué les interesa a los propios jóvenes? ¿Qué son los temas que les motivan? ¿Qué son los temas? Y eso, por ejemplo, en el caso de infraestructura, uno de los temas que ahora salta súper fuerte es el tema de la salud mental. Y en su momento, cuando yo esto les hablo hace 4 años atrás, recién estaba apareciendo el tema. Y cuando hacíamos talleres, y yo hacía talleres con jóvenes, lo primero que salía era que querían tener un psicólogo en todos lados, disponible, gratuito, ¿no? Entonces, lo que te diré es, el canal institucional tiene que estar, y hoy el canal no está abierto, no está institucionalizado, y nuevamente, ¿cómo se abren esos canales institucionales, no? Oscar. Ahí, Oscar. Oscar, el micrófono. Bueno, la verdad que estoy muy feliz de haber venido esta mañana a asistir a un debate académico de alto nivel. Y mientras escuchaba, pensaba que, bueno, hace
50 años, cuando publicamos por primera vez Estado y Políticas Estatales en América Latina con Guillermo O'Donnell, ¿no? En aquel entonces, una de las preocupaciones que teníamos era justamente la falta de estudios empíricos. Y sentamos de alguna manera las bases de la disciplina a partir de una reinterpretación de aquello que venía en nuestra formación híbrida, ¿no? Entre un marxismo vulgar, yo diría, y enfoques estructural funcionalistas. Pero nos hacía falta trabajo empírico, ¿no? Y en ese sentido, bueno, el libro me parece que es una muestra más de la riqueza que ha generado la ciencia política argentina y latinoamericana, ¿no? Y pensaba en algunas cosas que fui produciendo a lo largo de mi vida, ¿no? Entre ellas me recordaba Roxana, aquella conferencia que di en Chaco hace muchos años atrás, ¿no? Donde reflexionaba sobre un día en la vida de Juan, ¿no? Y a partir de ahí empecé a pensar la relación entre lo micro, lo meso y lo macro, ¿no? Estos tres niveles que Roxana desarrolla muy bien en el libro. Y también en otro trabajo que fue el de falsos dilemas, ¿no? Cuando muchos de nuestros estudiantes nos preguntan, bueno, voy a hacer un trabajo teórico o un estudio de caso, voy a adoptar un enfoque macro o un enfoque micro, voy a trabajar con técnicas cuantitativas o cualitativas, ¿no? Son todos falsos dilemas, ¿no? Acá en este libro está todo, está el nivel macro, está el nivel micro, está el caso, está la teoría. Y también otro aspecto, digamos, que tiene que ver con esta tensión permanente, ¿no? Que en definitiva forma parte de la agenda del Estado, entre tres grandes cuestiones que son la gobernabilidad, el desarrollo y la equidad distributiva, no como la equidad distributiva entra en conflicto con el modelo de desarrollo y con el sistema de gobernabilidad, y bueno, todos estos aspectos yo los encuentro de alguna forma reunidos en este libro y me han hecho repensar un poco mi propio trabajo, ¿no? A partir de la rica discusión que se ha planteado esta mañana. Así que muchas gracias. Gracias, Oscar. Bueno, Rob, te falta plantar un árbol. Tuviste una hija, escribiste un libro, te felicito, Oslak. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya está. Bueno, les agradecemos a todos por haber participado de esta actividad que se enmarca, como saben, en el Diploma Superior de Desigualdades y Políticas Públicas Distributivas. Los invitamos obviamente a leer el libro, a seguir los programas que ofrece y los posgrados que ofrece el área de Estado y Políticas Públicas de Flaxo. Y bueno, les agradecemos nuevamente por haber compartido con nosotros esta mañana. Muchas gracias.